Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo les fortalezca. Durante todos estos últimos meses del año 2020 estuvimos hablando de principios prácticos y espirituales que están allí establecidos en la palabra de Dios para que nuestra vida en esta tierra sea mucho más sencilla y camine en dirección de aquellas cosas que Dios nos concedió. Y aprendimos acerca del principio de poner a Dios primero, cuán importante es el principio de dejarse guiar. Y hablábamos que son principios que no solamente son espirituales, sino que se pueden poner en práctica. La Escritura dice claramente en el libro de San Juan capítulo 7 que la palabra de Dios es espíritu y vida. ¿Esto qué significa? Que sí, que es espiritual la palabra de Dios, pero se puede aplicar en el diario vivir. Es una palabra que debe hacerse carne. Lo que Dios dijo, nosotros debemos ponerlo en práctica. Y hablamos de muchos principios a la luz de la palabra de Dios, y por lo menos para mí, para mi esposa y mis hijos, ha sido muy edificante, gratificante. Nos llevó a un nuevo nivel de espiritualidad. Hemos podido ver la gloria de Dios manifestarse, y sobre todo en este año donde hubo mucho caos, donde sucedieron cosas inesperadas, donde la muerte estuvo a las puertas de la vida de muchas personas, donde la crisis económica fue impactante, donde hubieron estallidos sociales, donde realmente todo era un caos y era un ambiente de terror, de temor, de pánico para algunos. Pues Dios se mantuvo firme y fiel con su pueblo, como lo promete en las Escrituras, donde dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y si usted se mantuvo firme en su empleo, si usted se mantuvo gozando de salud, o si padeció por alguna de estas situaciones de coronavirus o alguna situación que lo hizo enfermarse, que afectó su salud, pero el día de hoy continúa en pie, es porque la voluntad de Dios lo tiene hasta el día de hoy allí. Si a diferencia de otras personas que incluso hasta le faltaron los alimentos, usted mantuvo alimento en su alacena, no escaseó el aceite, la harina, no escasearon los alimentos en su hogar, es porque Dios estuvo allí con usted. Así que yo creo que hay muchas cosas por las cuales debemos estar agradecidos, sentirnos agradecidos y manifestar nuestra gratitud para con Dios. Él es fiel y permanece siendo fiel, y siempre, mis queridos hermanos, ha sido fiel para con cada uno de nosotros. Así que yo soy dichoso y le doy gracias a Dios por todas las maravillas que ha hecho en nosotros en medio de todas las situaciones que se vivieron a nivel mundial, porque no fue solamente a nivel país. Y es donde nosotros podemos decir confiadamente que si Jesucristo el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que dándole gloria y alabanza a Dios, exaltando y glorificando su santo y precioso nombre, vamos a entrar en un nuevo tema ya para el cierre del año. Y del tema que vamos a hablar se llama el miedo. Es lo mismo que el temor. La palabra temor es un sinónimo de la palabra miedo, significan exactamente la misma cosa. Sé que también se habla del temor de Jehová, y yo le explicaba a mi familia que posiblemente allí hay algún problema con la traducción, porque realmente nosotros no podemos amar a Dios y al mismo tiempo tenerle miedo. Entonces, acordándonos que la traducción de la Biblia que nosotros utilizamos al día de hoy empezaron primeramente los escritos en arameo, luego pasaron al hebreo. Son todas las lenguas que se hablaron antes, o que se habló la palabra de Dios antes que la nuestra. Empezaron en el arameo, luego el hebreo, luego vino el griego, luego vino el latín, y luego vino el idioma nuestro. Entonces, ya cuando nos llega a nosotros, ya ha pasado por distintas traducciones, lo cual hace que se pierda en algunos episodios el sentido correcto del nombre de ciertas cosas
que se pronuncian allí. No estoy diciendo con esto que lo que dice la Escritura no es así o que no sea verdad. Hablo del sentido correcto de las palabras que se están utilizando en algunos escritos. Entonces, si la palabra temor es igual a miedo y Dios prohíbe que yo tenga miedo, entonces no puedo decir que el temor de Jehová, del cual habla la Escritura allí, es igual a miedo a Jehová, porque sería contradictorio, y Dios no se contradice en su palabra. A mi familia yo le daba el ejemplo de un vaso y una taza. Si hay una persona que hable alemán o que hable ruso, y nosotros, porque sabemos que en Latinoamérica, aunque todos hablamos español en su gran mayoría, cada quien habla el español como más le conviene en su región. De hecho, muchas veces dentro de un mismo país se le tiene nombres distintos a las mismas cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Existe el ejemplo de la taza y el vaso, y todos sabemos que en ambos se puede tomar agua, pero cuando yo pido una taza, automáticamente la persona que me va a dar la taza lo va a asimilar con un líquido caliente, con café, con té, con algo que se toma caliente, porque para eso es la argolla de la taza. Me permite no quemarme las manos mientras yo me tomo el café o el té caliente. Pero si pido un vaso, la persona que me va a pasar el vaso lo va a asimilar directamente con agua, con algo que me refresque, y el vaso no necesita tener una argolla porque no va a contener líquidos calientes, pero ambos pueden cumplir la misma función. Si yo quiero, me puedo tomar el café caliente en un vaso, o si quiero me puedo tomar el agua fría en una taza. Aunque son parecidos, no son lo mismo para nosotros en nuestro idioma. Y es lo mismo con la palabra temor y la palabra miedo. Entonces, ¿por qué digo esto? Para que no pensemos que existe alguna contradicción en las Escrituras. Vamos a hablar del miedo en el uso correcto de la palabra temor. La palabra temor significa miedo, y cuando se habla del temor de Jehová, en realidad se está hablando de un grado de respeto, de un grado de reverencia que yo debo manifestar delante de mi Padre Celestial. Es como el grado de respeto que uno a veces muestra ante las autoridades gubernamentales. Aunque uno no esté de acuerdo en muchas cosas con el gobierno, seguro si el presidente viene a tocar la puerta de mi casa, yo lo voy a recibir con reverencia, con respeto, de acuerdo a su autoridad gubernamental que él representa. Y es lo mismo con Dios. De hecho, con Dios se requiere un grado de reverencia, un grado de respeto mucho más elevado, y a veces no lo tenemos. Entonces vamos a hablar del miedo, y vamos a hablar del miedo como lo explicaba, y vamos a explicar ahora los distintos sinónimos de la palabra miedo, y vamos a descubrir cómo el miedo posiblemente está en distintas áreas de nuestra vida y no nos hemos dado de cuenta, o no lo hemos asimilado porque le habíamos dado otro nombre. La Escritura dice claramente allá en San Juan capítulo 8 versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no basta con solamente conocer la verdad, porque después dijo: si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. ¿Cómo llegamos nosotros al conocimiento de la verdad que nos hace libre? Bueno, a través de la guía del Espíritu Santo. Jesucristo dijo acerca del Espíritu Santo que Él nos guiaría a toda la verdad. Entonces, para conocer, mis queridos hermanos y amigos, la verdad que nos hará libre, necesitamos la guía del Espíritu Santo de Dios. Usted no puede ser libre sin la autoridad de Jesucristo, porque si el Hijo nos libertare, verdaderamente seremos libres. Y usted y yo necesitamos que el temor se vaya de nuestra vida, que el miedo se vaya de nuestra vida, porque no vamos a hacer referencia a la palabra temor, sino a la palabra miedo, porque temor significa miedo, y de eso es que vamos a hablar. Así que, hablando del miedo, vamos a empezar con el significado de la palabra miedo. Y la palabra miedo tiene dos significados. El primero es: el miedo es la sensación de angustia que provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces ya sabemos que el miedo es una sensación de angustia que puede ser provocada por
por hechos reales o puede ser provocada por mis pensamientos. O sea, el miedo se puede basar en la realidad o en la irrealidad o en la imaginación de la persona. Usted y yo podemos ser afectados por ambas. Podemos ser afectados por lo real que sí está sucediendo o por lo que nos estamos imaginando. Lo importante es tener claro que el miedo es una sensación de angustia y muchas veces tiene origen en lo que sí estamos viendo, en lo que sí estamos experimentando, y otras veces tiene origen en aquellas cosas que no están sucediendo, pero nosotros las estamos imaginando. El segundo significado de miedo es el siguiente. El miedo es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esto que me hace pensar que si el miedo es desconfianza, el miedo tiene también la capacidad de poner en riesgo nuestra relación con Dios. Acuérdese que la fe significa confianza y Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice claramente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué está diciendo entonces Hebreos 11:6? Pero sin confianza es imposible agradar a Dios. Y el miedo le da a la persona la capacidad de desconfiar y lo lleva a creer, lo lleva a estar convencido que ocurrirá un hecho contrario, que ocurrirá lo contrario a lo que esa persona realmente desea que pase. Entonces la palabra de Dios dice que nos irá bien si hacemos la voluntad de Dios, y el miedo hará que pensemos que debemos hacer mejor otra cosa, porque posiblemente si hago lo que Dios me dice, quizás no me vaya tan bien. Entonces, el miedo también es, mi hermano y mi hermana querida que me están escuchando, el miedo es un sentimiento de desconfianza. El miedo es opuesto a la fe que usted y yo debemos manifestar en Cristo Jesús. El miedo se contrapone a la confianza que debemos manifestar en nuestro Padre Celestial. Y de ahí viene el problema de que muchas personas no ven el cumplimiento de la palabra de Dios en sus vidas, porque aunque con la boca dicen amén, en su corazón realmente desconfían, porque en sus corazones está anidado el miedo. Y continuando, vamos a ver cuáles son los sinónimos de miedo. Y el principal sinónimo que tenemos de miedo es cobardía. El miedo significa cobardía. El miedo también significa terror. ¿Han escuchado de las películas de terror? Realmente se deben llamar películas de miedo. El miedo también significa temor, que es lo que explicaba anteriormente. Se habla del temor de Jehová. Y es algo que quise dejar en claro, que la Biblia no se contradice, que debemos tener en cuenta las posibles combinaciones que hay haciendo uso de la misma palabra para referirse a dos cosas que son realmente totalmente diferentes. Entonces, temor también es sinónimo de miedo. Espanto también es sinónimo o es igual a miedo. Pavor también es sinónimo de miedo. Pánico. ¿Han escuchado de las crisis de pánico? Realmente se deberían llamar crisis de miedo. Timidez. ¿Han escuchado de la timidez? Donde dicen, ¿y por qué usted actúa así? No, es que soy tímido. No, es que ella es tímida. No, es que él es tímido. Mentiras. Y como se escucha la palabra timidez se escucha bonito, entonces la gente no cambia su conducta pensando que está bien, pero realmente no, esa persona que está allí no habla mucho o no le gusta hablar en público, no porque sea tímido, sino que deberíamos decir es que es miedosa, tiene miedo, por eso no habla en público. Entonces la palabra timidez suena bonito y todos quieren ser tímidos, o algunos quieren ser tímidos o se acomodan a ser tímidos. Pero la verdad es que la timidez es igual a miedo y nadie debería querer ser miedoso o permanecer en miedo, porque esa no es la voluntad de Dios. La otra palabra es recelo,
Y esto se da mucho en los trabajos, en los empleos. Cuando usted llega nuevo, con habilidades, con competencias que está demostrando, usted llega con ímpetu, con motivación, y el compañero antiguo que lo recibe muchas veces tiene recelo de que usted aprenda, tiene recelo de que usted haga esto o aquello, porque acá se hace aquí, porque en realidad esa persona tiene miedo de ver sus competencias, de ver sus características, de ver su potencial, y tiende a pensar que posiblemente usted va a ocupar el puesto de él o de ella. Así que el recelo también es igual a miedo. Estos son los sinónimos de miedo de los cuales vamos a estar hablando y que hay que tener en cuenta para esta primera grabación acerca del miedo. Acuérdese, cobardía también es igual a miedo. Por eso dice la Escritura que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. No dice los cobardes. De hecho, Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice que los cobardes e incrédulos también serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Entonces esto me da a entender que en los planes de Dios no está incluido para mí que el miedo mine mi corazón, que el miedo domine mis pensamientos. No es la voluntad de Dios que usted allí donde está sea preso o presa del miedo. Los efectos del miedo. También es importante saber cuáles son los efectos del miedo. En primer lugar, el miedo te esclaviza, y esto lo vamos a sostener por la Biblia. El miedo esclaviza. El miedo, mi querido hermano y amigo, mi querida hermana y amiga sierva del Señor, el miedo paraliza. El miedo muchas veces hace que nos conformemos a situaciones que son injustas. El miedo muchas veces hace que nos aguantemos situaciones que no deberíamos aguantarnos porque no es la voluntad de Dios. El miedo muchas veces hace que te quedes callado, soportando abusos, soportando humillaciones. Te esclaviza el miedo y te paraliza. El miedo no deja que muchas personas desarrollen su potencial. Hay personas que tienen mucho potencial, pero tienen miedo. Hay personas que el potencial está allí, enterrado, porque el miedo no le permite desenterrar ese potencial, ese talento, y usarlo para la gloria de Dios. Así que el miedo esclaviza y paraliza. Pero el miedo también enceguece. Hay gente que el miedo no lo deja ver la realidad que realmente lo está afectando. La Biblia dice claramente: el ojo que ve y el oído que oye, ambos los hizo Jehová. ¿Qué significa esto? Que usted y yo, si tenemos los sentidos buenos, no nos hagamos ni los ciegos ni los sordos. A veces, mis queridos hermanos, no queremos reconocer la situación precaria, la situación desfavorable, la situación que está delante de nosotros, las cosas que se están haciendo delante de nosotros, que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, y nos estamos haciendo los sordos y los ciegos pensando que así seremos agradables a Dios. La Biblia dice claramente que usted y yo no debemos participar en pecados ajenos. No se haga el ciego y no se haga el sordo por miedo. Sea valiente y no participe en pecados ajenos. Sea valiente y denuncie el pecado. Sea valiente y opóngase a lo malo, a todo aquello que no esté basado ni fundamentado en las Escrituras. No participe en ello y hágalo con valentía. No sea cobarde, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos, mi querido hermano y amigo, mi querida hermana y sierva del Señor. Además de eso, el ciego incapacita a las personas. El miedo roba las capacidades. El miedo te hace más incapaz. Ciertamente lo que para el hombre es imposible, Dios lo hace posible. El problema es que cuando tú tienes miedo, Dios no puede actuar por causa de tu miedo, porque el miedo encierra en sí desconfianza. Acuérdese que una de las definiciones del miedo es que es un sentimiento de desconfianza, donde la persona cree que va a suceder lo contrario a lo que realmente desearía que pasara. Entonces el miedo incapacita.
Y sí, hay cosas que para nosotros son imposibles y lo reconocemos. Y también reconocemos que para Dios todo es posible y no hay nada imposible para Dios. Pero muchas veces, por no reconocer que lo que tenemos en nosotros no es fe, sino miedo, Dios no puede actuar, porque el miedo se opone, se contrapone a la fe, porque la fe es confianza y el miedo no nos deja confiar plenamente en Dios. Y eso hay que corregirlo y eso hay que reconocerlo para que no estemos más incapacitados. Porque si tú no puedes, si yo no puedo, Dios puede, pero el miedo tiene que salir de nuestras vidas. El miedo también nos neutraliza, mis queridos hermanos y amigos. Hay gente que del miedo a veces no puede hablar. Hay gente que del miedo, mi querido hermano, le fallan los sentidos, se confunde, no sabe qué decir, no sabe qué responder, se olvida de lo que tenía que hacer o decir, de lo que tenía que responder, se olvida del paso que sigue. El miedo neutraliza. Y además, mi querido hermano y amigo, mi querida hermana y sierva del Señor, el miedo aumenta el grado de dificultad. Si usted se enfrenta a algo difícil, y de hecho los desafíos no son algo fáciles, siempre que nos enfrentamos a algo nuevo, ese algo nuevo tiene dificultad. Pero imagínese o piense más bien en esto. Usted se está enfrentando a algo nuevo, a algo desconocido, a un desafío que ya de por sí es difícil. Y a eso usted le añade miedo. El miedo viene para aumentarle el grado de dificultad a aquellas cosas que ya son difíciles. Entonces, ¿por qué hay gente que sí logró y yo no? Porque ellos no tuvieron miedo. Ellos no desconfiaron del Señor. Y cuando hablo de gente que sí logró y yo no, no hablo de la gente del mundo, porque nosotros no debemos tomar como referencia a las personas del mundo. A ellos los gobierna otro Dios, otro Señor, que es el príncipe de este mundo. Yo hablo del pueblo de Dios, donde es la misma palabra para todos, donde es la misma fe para todos, donde es el mismo Dios y Jesucristo Señor para todos, donde es el mismo bautismo para todos, pero unos logran y otros no. ¿Qué hace la diferencia? Que algunos confían plenamente en Dios y no tienen miedo, y otros tienen miedo y ese miedo no los deja confiar plenamente en Dios. El miedo, mi querido hermano, le hará a usted las cosas más difíciles de lo que realmente ya son. El miedo está ahí para aumentarle el grado de dificultad. El miedo hace que todo sea más difícil. Es por eso que usted tiene que, en el nombre de Jesús, de ahora en adelante disponerse para echar fuera de su vida toda clase de miedo. Vamos a las Escrituras. La palabra dice en Romanos capítulo 8, versículo 15 lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Que usted y yo, lo que hemos recibido en nuestro interior es el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Y es el Espíritu Santo que nos lleva a clamar a nuestro Padre que está en los cielos. Es por el Espíritu Santo que tenemos la libertad de decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Es por el Espíritu Santo que tenemos la libertad de poder clamar a Dios y que Dios nos ayude. Y la Escritura dice que es el Espíritu de adopción que nos lleva a clamar: Abba, Padre, Padre mío, Padre nuestro. Por eso también dice la Escritura que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Y hay algo que tenemos que reconocer: que el temor es una señal de que estamos bajo el espíritu de esclavitud. Cuando hay esclavitud en la vida de una persona, esta persona regresa a estar en un estado de temor otra vez, a estar en un estado de miedo, a estar en un estado de desconfianza. Cuando la persona está bajo el espíritu de esclavitud, el miedo se apodera y su relación con Dios, mi querido hermano, tiende a menguar. Su relación con Dios tiende a fallar. Su relación con Dios tiende a deteriorarse. Fíjese que la esclavitud espiritual tiene directa relación con el estado de miedo
que puede haber en el espíritu de una persona. En el Salmo 34:4 la escritura dice lo siguiente: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia está hablando claramente que el miedo habla de un estado de esclavitud en el cual la persona se encuentra. Y fíjese que esto de sacarse el miedo de encima no tiene que ver con terapias psicológicas. Esto de sacarse el miedo no tiene que ver con terapias de autoayuda ni con terapias de motivación. La Biblia dice en el Salmo 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró. Es por la autoridad del Hijo de Dios que el yugo del miedo, que el yugo del temor se quiebra en nuestras vidas. Es por la autoridad del Hijo de Dios que se rompen las cadenas, que se rompen las ligaduras y las ataduras que genera el miedo en los cristianos. Mis queridos hermanos, si usted está padeciendo de miedo en algún área de su vida, usted necesita liberación. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la escritura. Por eso él dice: busqué a Jehová y él me oyó y me liberó de todos mis temores. Él vino para romper con esa atadura de los múltiples temores que le estaban afectando. Cristo vino a eso. Por eso dice la escritura que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Usted necesita ser libre del miedo. Mi querido hermano y amigo, las consecuencias del miedo son las siguientes: afecta a la salud. Hay gente que el miedo le produce daño de estómago, diarrea. Hay gente que el miedo lo induce a tomar pastillas para tranquilizarse. Hay gente que el miedo no lo deja dormir. Hay gente que no puede dormir con la luz apagada porque tiene miedo. Hay gente que el miedo lo lleva a experimentar crisis. Cuando dicen crisis de pánico, que lo mencioné anteriormente, son crisis de miedo. Yo he visto personas con crisis de pánico y se ven terribles, mis queridos hermanos y amigos, mis queridas hermanas y siervas del Señor. El miedo esclaviza y afecta la salud. Y usted que tiene miedo de dormir con la luz apagada, que tiene miedo a la oscuridad, que ya tiene 40, 50 años y todavía tiene miedo a la oscuridad, o si es joven o si tiene un niño que tiene miedo a la oscuridad, mi querido hermano y amigo, para Dios son lo mismo la luz que las tinieblas. Así que Dios va a seguir siendo Dios, con la luz encendida o con la luz apagada. No significa que cuando se apaga la luz Dios dejó de ser Dios. Él es el mismo Rey soberano y cuenta con la misma autoridad, tenga usted la luz prendida o tenga usted la luz apagada en su cuarto o en el lado donde usted se encuentre, que haya o no haya luz. Dios sigue siendo Dios y Jesucristo continúa siendo el Señor, y Él tiene toda autoridad y potestad para liberarle de todos sus temores. Otra consecuencia del miedo es el desgaste emocional. Hay personas que tienen un pensamiento constante de que los van a despedir. Hay personas que tienen un pensamiento constante de que su esposo o su esposa le va a pedir el divorcio, que se van a separar. Hay gente que tiene un pensamiento constante con un miedo terrible a la enfermedad, a lo que va a pasar mañana, hermano. Y eso viene a traer un desgaste emocional en la persona, donde la gente empieza a percibir su miedo y ya no quieren estar con usted, porque empieza a transmitir ese miedo, y todo lo que habla es del miedo que tiene. El miedo como consecuencia trae o genera desgaste emocional. No deje que su corazón sea minado por el miedo. La Escritura dice en los Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No permita que el miedo invada su corazón. Busque al Señor Jesucristo y Él le liberará de todos sus temores. Y la Escritura también nos habla de muchos otros versículos que hacen referencia al miedo. Y una última consecuencia del miedo es la siguiente: el miedo también trae como consecuencia la cárcel espiritual, que es lo que se habla en los Salmos y que es lo que se habla en Romanos 8:15.
que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez. Y el Salmo dice que buscó a Jehová y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores. Entonces las tres consecuencias del miedo son: afecta a la salud, desgasta a la persona emocionalmente y genera una cárcel espiritual. En el próximo audio vamos a continuar hablando en el siguiente episodio del temor o del miedo, porque es un tema bastante amplio. Vamos a hablar de cuál es la voluntad de Dios con respecto al miedo, y vamos a hablar de las distintas clases de miedo. Vamos a ver también dónde se genera por primera vez el miedo sobre la raza humana, qué espera Dios de nosotros frente a los nuevos desafíos, cómo espera Dios que nosotros venzamos el miedo. Mis queridos hermanos y amigos, preste la atención a esta palabra, y cada vez que usted vaya escuchando los audios, si puede tener a mano la Biblia y leer y confirmar de lo que se está hablando allí, y poner toda su concentración, todo su corazón en lo que la Escritura dice, y oye para creerle a Dios. Yo sé que la palabra así le ha de hacer provecho, porque si no oímos con fe, la palabra no nos aprovechará. Pero si oímos con fe, si oímos creyéndole a Dios, si oímos la palabra de Dios para actuar en base a lo que la palabra de Dios nos dice, vamos a tener buenos resultados. Si no lo hacemos así, mis queridos hermanos y amigos, nuestra vida no va a mejorar, no va a cambiar. Pero si escuchamos la palabra de Dios, si oímos y prestamos atención para obedecer, para guardarla y ponerla por obra, de seguro vamos a ver el respaldo de Dios, de seguro vamos a ver los cambios, y no solo nosotros, sino la gente que nos rodea, y de seguro vamos a ver a Dios obrando a nuestro favor. Guarde esta palabra en su corazón, medita en ella, y que el Señor Jesucristo le fortalezca y le bendiga. Próximamente hablaremos en el segundo audio del segundo episodio del temor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos.